Buenas noches, hermanitos. Bueno, me van a disculpar la poca tecnología que tengo en mis videos, pero lo que sí tengo es mucho amor en presentarle a ustedes algunos detalles. Pero primero que todo, eh, encomendémonos a Dios, pidamos su bendición y le pedimos a Él que nos deje hablar de su palabra, como siempre digo. Bienvenidos. Hoy quería yo hacer contento, pues, ¿no? Primero que todo, pues, porque estoy otra vez grabando videitos. Hacer, digamos, un resumen, eh, o sea, cómo mostrar, digamos, cómo eh, Dios en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento, ya, son un mismo Dios, pero cómo Dios siempre se ha compadecido de su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento y Dios, Cristo, se compadeció de sus hermanitos, como les decía él. Digamos, Dios escoge su pueblo a pesar de que son pecadores. La historia del Antiguo Testamento no es una historia donde todo es color de rosa. Podemos decir que es largo y doloroso relato de cómo Dios amó a Israel como un esposo a su esposa. Pero esta esposa escogía una y otra vez prostituirse al entregarse a ídolos y al rebelarse contra el amor de su Señor. Es la historia de un Dios paciente ante el pecado de su pueblo de duro corazón. Debido a esto, leer honestamente el pecado de Israel que se narra en el Antiguo Testamento hace que nos preguntemos cómo pudo Dios escoger como su pueblo a esta nación tan idólatra. Si Dios sabía que esta nación iba a ser tan pecadora, mala y rebelde, porque les dio tantas bendiciones y les mostró un cuidado especial que ellos sin duda no merecían. Veamos qué dice Deuteronomio 7, versículos de 7 a 9. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Esto está en Deuteronomio 7, versículos de 7 al 9. Vamos a ver ahora algunas dificultades de Moisés con el pueblo de Israel. En la Biblia encontramos a uno de los líderes más sobresalientes, admirado y humilde. Tuvo que sobrellevar una serie de circunstancias con el pueblo de Israel. A continuación les presento un listado de algunas de las dificultades a las que se enfrentó. Moisés pertenecía a la tribu de Leví. Vamos a presentar las dificultades, versículos, y ustedes lo leerán en sus casas. La oposición del faraón, Éxodo 5:2. El trabajo del pueblo es aumentado, Éxodo 5 del 19 al 23. La salida de Egipto, Éxodo 12 del 29 al 33. La persecución, Éxodo 14 del 1 al 9. Las aguas amargas, Mara, Éxodo del 15 al 23 al 24. El pueblo murmura por la comida, Éxodo 16 del 2 al 3. El pueblo no sigue sus instrucciones, Éxodo 16 del 19 al 20. El pueblo murmura por falta de agua, Éxodo 7 del 2 al 3. La tarea de juzgar al pueblo es solo Moisés, Éxodo 18 del 13 al 15. El becerro de oro, Éxodo 32 del 1 al 6. El deseo de la comida egipcia, Números 11 del 14 al 6. Moisés se desanima, Números 11 del 10 al 15. La ambición de Aarón y María, los hermanos de Moisés, Números 12 del 1 al 15. El informe de los espías, Números 13 del 25 al 33. Los rebeldes de Israel, Números 14 del 1 al 10. Israel es derrotado por Amalek, Números 14 del 40 al 45. La rebelión de Coré, Datán y Abiram, Números 16 del 1 al 40. La rebelión del pueblo
Números 16 del 41 y 42. La muerte de María, la hermana de Moisés. La muerte de Aarón, perdón, Números 20, versículo 1. La muerte de Aarón, Números 20, 23 al 29. La falta de hospitalidad de Edom, Números 20, del 14 al 22. El pueblo se desanima de caminar en el desierto, Números 21, del 4 al 5. Las serpientes venenosas, Números 21, versículo 7. El pueblo peca en Sitín, Números 25, del 1 al 3. El pueblo de Israel es llevado cautivo en Babilonia, Segunda de Reyes 24, 8 al 16. Hermanitos, recordemos que Números es un libro del Antiguo Testamento. Este pueblo está compuesto por 12 tribus, comúnmente llamadas las 12 tribus de Israel. El Señor hizo el convenio del Evangelio con Abraham, el convenio abrámico. Este convenio se renovó con Isaac y luego con Jacob. Jacob pasó a llamarse Israel, por tanto sus hijos son las tribus de Israel. Tuvo 12 hijos. 1. Rubén. 2. Simeón. 3. Leví. 4. Judá. 5. Isaacar. 6. Zebulón. 7. Dan. 8. Neftalí. 9. Gad. 10. Aser. 11. José. 12. Benjamín. Benjamín era la tribu del apóstol Pablo. Cada uno de estos hombres formó su propia familia, que con el tiempo se hizo grande, por lo tanto cada israelita era descendiente literal de uno de los 12 patriarcas. Dios quiere que su pueblo sea prudente y no se vincule con otros pueblos paganos, pueblos paganos y politeístas, o sea, politeístas porque tenían muchos dioses. Esto está en Deuteronomio 7, del 2 al 4. Esto lo podemos leer aquí. Dice: cuando las entregué en tus manos y tú las derrotes, las exterminarás según la ley del anatema. No harás alianza con ellas ni las tendrás compasión. No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Bueno, hay que denotar de que aquí vamos a ver una característica de este pueblo naciente. Eso era un pueblo naciente, ya tenía años, pero era un pueblo naciente, apenas se estaba formando. Entonces Dios lo que no quería era que se fuera a hacer amistad a los pueblos vecinos, porque allí eran politeístas y lo abandonaban a él por seguir otros dioses. Bueno, en Deuteronomio 6, versículo 14 dice: no vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean. Esto certifica lo que yo les he dicho. La cuestión de las imágenes no es prohibición a las imágenes, sino a los ídolos. Hay un versículo muy bonito que dice: ninguno como nuestro Dios. Bueno, aquí hay características del Señor. Deuteronomio 4, de 7 a 8. Dice: en verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace para nosotros siempre que le invocamos Yahvé nuestro Dios? Está diciendo desde qué pueblo de esos vecinos tienen un Dios como el que nosotros tenemos. Lo llamamos y bueno, lo llamamos espiritualmente, no lo vemos, pero sabemos que se acerca. En ese entonces ellos usaban los profetas, porque el profeta era el que tenía comunicación con Dios y comunicaba al pueblo. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo te entrego hoy? Estos pueblos eran pueblos paganos, pueblos que no tenían, digamos, unas leyes justas ni nada, porque eran esclavizados prácticamente. Salomón desobedeció a Dios sus mandatos. Hermanitos, eso está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6. Esto lo pueden ustedes leer. Nos habla de cómo Salomón amó muchas mujeres de estos pueblos paganos
Y entonces Dios se enojó con él y Salomón fue idólatra. No fue idólatra por hacerle imágenes al templo, porque cuando le presentó el templo al Señor, el Señor le bendijo el templo, para que lo tengamos presente. Esto está en otro video, que más adelante lo voy a otra vez hacer. Dice, Dios y la promesa del Mesías. En 2 de Samuel 7:12 dice, así dice Yahvé, cuando se haya acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Bueno, aquí está hablando de la venida del Mesías, pero Dios da unas características. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo les dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, hay que denotar aquí, vamos a hacer un paréntesis, porque es que antes de venir Jesús, prácticamente nadie se salvaba, porque la salvación era, digamos, si cumplían todas las leyes, habían muchas leyes, y si cumplían todas las leyes sin fallar una, pues la persona se salvaba, y casi nadie se salvaba, porque por una que fallaba, perdía la salvación. Ya con Jesús, nuestro Señor, Él viene a salvarnos. Mire lo que dice aquí. Dice, Dios ama a su pueblo y envía a su Hijo a salvar su pueblo, pero no es bien recibido. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto lo mandó para, en un principio se decía que era para salvar el pueblo de Israel. Dice Juan 1:11, dice, vino a su casa, a los suyos no la recibieron. Dice en género femenino, porque está hablando de la luz, pero sabemos que la luz es nuestro Señor Jesucristo. No lo recibieron, pero más adelantico dice, en los 2 versículos más, dice que los que lo recibieron tuvieron el honor de ser llamados hijos de Dios. Bueno, Jesús y la mujer no judía. Vamos a ver, aquí nos dice Mateo 15, versículo 23 al 24, dice en el 23, pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédeselo, Señor, que viene gritando detrás de nosotros. En el 24 respondió el Señor, ponga mucha atención, no respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel, porque la señora era una mujer cananea, o sea, no era judía, y le estaba pidiendo un favor, o sea, que le hiciera un milagro. Más adelantico vamos a ver este detalle. Dice, Jesús encuentra más fe en los paganos que en los judíos, o sea, en los extranjeros. Dice, Jesús sana a la hija de una cananea. Esto lo podemos ver en Mateo 15, del versículos 22, 24, 28. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio estaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. En el 24 dice, respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya lo último, este es muy bonito, lo recomiendo que lo lean completo en sus Biblias, Mateo 15 del 22 al 28. Entonces, ya para terminar, el Señor, viendo la fe de ella, le dice, entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Todo por tener fe. Y no era judía. Bueno, Jesús sana al criado del centurión romano. Aquí hay algo muy particular. A nosotros nos critican que porque nos dicen romanos, y creen que pues, nos debemos de sentir mal. No. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen las escrituras no saben de que los romanos, muchos romanos quedaron, o sea, la Biblia y el Nuevo Testamento hablan bien de ellos, porque en Romanos 1, de 1 al 10 habla de que ellos son los escogidos de Dios y todo eso, y que el Evangelio es para todos. Entonces aquí en este pasaje nos habla por aquí, en el 10, versículo 10 de Mateo 8, nos dice,
Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel, o sea, el pueblo que él venía a salvar, no encontraba en nadie una fe tan grande. Que era un golpe muy duro para los romanos, porque mire que era un romano, perdón, era un golpe muy duro para los israelitas, porque era un romano. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hermanitos, aquí está hablando el Señor de que vendrán muchos extranjeros, mal llamados paganos, ¿no? Extranjeros de otros sitios, oriente y occidente. Ahí nos incluyen a nosotros, porque nosotros somos de la parte de occidente. ¿Y qué pasa, hermanitos? Que todas estas personas iban a ser invitadas a la salvación, a la cena del Cordero, ¿ya? Pero los israelitas, como no creyeron en él, pues no le fue muy bien que digamos. Entonces vamos a ver más adelantico, y él le hace el milagro, pero les denota de que encontró mucha fe en aquel romano. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera de allí, será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, y que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Otro momento que nos narra la historia en la Biblia es Jesús y la samaritana. Aquí denoto solamente 2 versículos. Dice: pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana. Denota que es samaritana, hermanitos, para que vean ustedes que samaritana era esta mujer que lo escuchó. Después de tener un diálogo con el Señor, ella lo creyó en él. Dice, como dice en el 9, como tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Porque los judíos, entre paréntesis, porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Esto es para informarnos de que Jesús encontró mucha fe en los paganos, en los extranjeros. No le llamamos paganos, que se oye como feo. Bueno, los 10 leprosos. Aquí denoto 3 versículos. Dice en el 15, dice el 15 del capítulo 17 de Lucas: uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. En el 16 dice: y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Y tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? En el 18 nos dice: no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Denota la Biblia extranjero, porque era un extranjero, un samaritano. Y para más rabia para los judíos, samaritanos eran súper enemigos de los judíos. Jesús y la parábola del buen samaritano, aquí también nombra un samaritano. Denota un señor, cuenta la historia de un señor que fue asaltado, herido, y que pasaron muchos por allí, empezando pues por un sacerdote levita, que era un sacerdote del Antiguo Testamento, y también otro, y luego pasó un samaritano. Este sí lo ayudó, y entonces le preguntaron quién era el prójimo. Entonces él dice, para terminar, dice: ¿quién de esos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los salteadores? Lógico que era un samaritano, porque fue el que lo ayudó. Jesús se extiende la promesa. Recuerden que él había venido a salvar el pueblo de Israel, pero encontrando tanta fe en los extranjeros, extendió la promesa de salvación. Dice Gálatas 3, versículos 13 y 14. En el 13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero.
En el 14 dice, de este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu Santo. Recuerde que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Perdón de los pecados, sobre todo el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 3:6, dice, lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Hermanitos, aquí quiero denotar una cosa que por lo menos hay varios hermanitos separados, como los universitarios, los testigos de Jehová, que dicen que la cruz es maldita, o bueno, la tienen la cruz en una forma negativa. El maldito era el que era colgado de la cruz, pero no era en sí no era la cruz, sino el que era colgado. Bueno, aquí ven ustedes el amor de Jesús por el pueblo, por el hombre, el amor de Dios por el hombre. Asimismo, desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento, el amor por el hombre ha sido infinito, muy grande. Vamos a ver aquí en los 144.000 de la Biblia, dice, los 144.000 de la Biblia, Apocalipsis 7, versículo 4. Entonces oí el número de los marcados con el sello, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces dice aquí he puesto, porque esto lo preparé yo, habrá que hacer la operación matemática. Vamos a ver aquí una operación matemática y ahora vemos por qué. Dice 12 por 12, 144. 1000 en el Apocalipsis es cantidad, multitud. Bueno, yo les hablo de esto porque recuerdan que ya les hablé que Israel estaba compuesto por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. El Señor escogió 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, entonces vamos a multiplicar 12 por 12. Los que tienen calculadora a mano la hacen, o mentalmente el que puede hacer la operación, y les daba 144.000, que eso viene siendo tanto los del pueblo de Israel como los extranjeros, porque dice Efesios 2:14 que el Señor vino a unir los dos pueblos. Entonces, si hacemos esa operación 12 por 12, pues el Señor nos está diciendo de que ya son todos, Él no viene ya no es el pueblo de Israel, sino que Él abrazó, haciéndose, digamos, más fuerte el sacrificio en la cruz, ¿ya? Y para que la salvación alcanzara a los paganos, a los no judíos, para que no le digamos así. Entonces, las tribus de Israel, y 1000 es multitud, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, 1000 es multitud. Ya el evangelio va a ser para todo el mundo. Recuerde que él, cuando mandó a sus discípulos, en Mateo 28:19 dijo, haced discípulos a todas las naciones. En ningún momento dijo, menos a Roma. No nos sintamos mal porque nos digan romanos. Él dijo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí mismo dice, asimismo estuvo cerca de los pecadores y los mal vistos en la sociedad. Aquí volvemos otra vez a lo que nos dice Deuteronomio, por allá en versículos 4, más o menos, en capítulo 4, en donde nos dice que Dios no escogió el pueblo de Israel porque fuera el más grande, porque fuera el mejor, sino porque Dios tenía demasiado amor por el hombre, por su creación, y quería ser Dios del pueblo y que el pueblo fuera sus hijos. Pero ya hijos se vienen a nombrar en el Nuevo Testamento. A pesar de que el pueblo de Israel era tan pecador, Dios lo escogió como su pueblo. Asimismo, Jesús estuvo al pie de los pecadores. Recuerden, hermanitos, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dice la parábola del fariseo y el publicano.
Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba así, en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. El Señor está hablando de que el publicano bajó justo, el publicano no. ¿Por qué? Aquí lo va a explicar. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Aquí nos va Jesús se reunía con pecadores y era criticado. Esto está, bueno, se me olvidó colocar aquí, pero esto está en Lucas 5, del 29 al 32, dice: Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos, que no faltan, ¿no? Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? El Señor, como lo sabe todo, mire lo que le respondió. Le respondió Jesús: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Esto está en Lucas 5, del 29 al 32. El Señor siempre buscó los de menos, ¿no? O sea, los pecadores que en verdad lo necesitaban, los pobres, los inválidos. Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Mateo 10 del 1 al 3. Mateo 1 dice: y llamando a sus 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para curar toda la enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Pedro, primero Simón, o sea, Pedrito, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Van a ver ustedes, malditos, que los apóstoles los sacó de pura gente pecadora, puros pobres, no eran ni siquiera estudiados, ¿ya? Pero el Señor estaba con el pueblo más desvalido, con el de abajo, el que más necesitaba. Dice, Jesús funda su iglesia para la difusión del evangelio. Dice Mateo del 16 al 18, dice, al 19, perdón, dice Mateo 16, del 17 al 19, capítulo 16. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora les digo algo sobre esto, hermanitos. Dice en Efesios 2:20, dice así, versículos referentes a la iglesia, dice: así pues ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. La iglesia fue fundamentada en los apóstoles, por eso es que nuestra iglesia es apostólica. En él se ajustan los diversos elementos, dice el versículo 21. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Bueno, estos son versículos en referente a la iglesia.
1 Timoteo 3:15. Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Oiga lo que viene. Duro para los protestantes, columna y fundamento de la verdad. La Biblia es palabra de Dios, pero la columna y fundamento de la verdad es la iglesia. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Efesios 3:21 nos dice, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén, 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 hermano. Jesús manda a anunciar a todo el mundo su palabra. Mateo 28, del 18 al 20. El 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor en la Eucaristía está con nosotros todos los días. Ahora, los hermanitos separados dicen, el Señor no dejó iglesia. Pero ¿cómo se va a ir el Señor al cielo? Y todo lo que Él recopiló, enseñó, todo lo que Él fue, ¿cómo lo va a dejar a la deriva? Mire, Él dejó unos mandatos, dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. O sea, en otro video, que es video de la doctrina católica, vamos a ver cosas que el Señor nos enseñó. Bueno, dice aquí, cuando vino Jesús, el pueblo ha madurado. Ahora les digo por qué. Dice el joven rico, Mateo 19, del 17 al 22. 17. Le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuál es? Le dice él, y Jesús dijo, ¿cuál es? Le dice él, y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Bueno, aquí vamos a ver una cosa. Pero primero vamos a ver el otro versículo, otro pasaje. El impuesto al César. Esto está en Lucas 20, del 22 al 25. Dice, ¿no es lícito pagar tributo al César o no? ¿No es lícito pagar el tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, del César. Él les dijo, pues bien, lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Los impuestos al gobierno, de la oración al gobierno, a Dios. Bueno, yo denoto estos dos pasajes, ¿por qué? Porque aquí en el joven rico, el Señor no dice, mire ustedes, para que ustedes salven no hagan imágenes, no guarden tienen que guardar el sábado. El título de este pedacito dice, cuando vino Jesús el pueblo había madurado, ¿cierto? Recuerden que en el Antiguo Testamento se recomendaba de que no visitara los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos estaban llenos de ídolos. Entonces, lo que pasa es que aquí ya han pasado muchos años, ya con el tiempo
el pueblo ha madurado y ha caído en cuenta y sabe de que no pueden seguir ídolos. ¿Ya? Entonces, lo malo no son las imágenes, son los ídolos. Ya el pueblo judío se guardaba de no tener ídolos. Aquí no dice nada de imágenes porque ya las imágenes no era necesario. ¿Sí? Bueno, aquí en este también dice el Señor, mostradme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, del César. Aquí no les dijo, ay, vea, vos tenés esa moneda, eso tiene una imagen, eso, ustedes son idólatras. No, sabía el Señor que esa imagen era una representación que estaba ahí, pero en ningún momento nadie estaba adorando eso. Bueno, ahora vamos a pasar al lado de Pablo. Pero antes de seguir con Pablo, voy a quedarme aquí un ratico. Si viene el Señor y se va para el cielo, ¿cómo bajar tantas enseñanzas? Una enseñanza tan rica va a bajar a la deriva para que unos digan una cosa y unos enseñen otras. El otro video voy a, digamos, a denotar cómo Pablo se preocupa porque siempre se enseñe lo mismo. Siempre se enseña la doctrina que Jesús dejó. En el capítulo, en el Evangelio de Juan, nos habla de que el Señor nos habla de la doctrina católica en varios pasajes, lo voy a explicar. Bueno, ya con Pablo enseña con sentido común en la cuestión de las imágenes. Hecho está en Hechos 17, del 22 al 23, dice así: Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo a anunciar. Bueno, esto es una traducción de la Biblia online. Pero mire, aquí Pablo es muy astuto, ¿sí? Y él dice, primero los alaba, ¿sí me entiende? Dice que los admira porque ellos tienen mucho amor a la divinidad, o sea, a las deidades, a los dioses que ellos tienen, ¿no? Entonces más adelantico dice que aprovechen ese amor por los dioses para que adoren al Dios verdadero, adoren al Dios que hizo los cielos, el universo, las estrellas, todo eso lo dice más. Pero pues lean todo el capítulo. Dice aquí, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Mire que Pablo no se llena de rabia, empieza a tumbar imágenes, a quebrar imágenes. O sea, yo no estoy mandando a hacer imágenes, hermanito, yo no estoy mandando que hagan imágenes ni nada de eso. Lo que yo quiero decir es que a las imágenes no hay que darles el valor de ser un Dios, ni de María, ni de Jesús. La imagen en sí es una imagen, ¿ya? Pero entonces Pablo, él aprovecha que en una inscripción hay una que dice, en un altar dice, está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Entonces, como Dios es espíritu, entonces no se puede ver. Entonces viene siendo un Dios desconocido, pero físicamente, pero espiritualmente lo conocemos por el Espíritu Santo. Entonces Pablo es astuto y con mucho amor saca su inteligencia y enseña de esta manera y dice: pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. ¿Por qué? Porque como esos dioses que ellos tenían están representados con imágenes, entonces ellos veían cosas. El Dios que Pablo les va a mostrar, no le va a mostrar imágenes porque no hay imágenes de Dios, ¿sí me entienden? Entonces él tiene como esa forma amorosa de enseñar sin ofender y logra ese. Les dice, primero los admira y le dice que los admira porque
Ellos tienen mucho amor por las deidades, por los dioses. Entonces que lo aprovechen para el Dios que Él les va a mostrar, que es un Dios que no se ve. Dice un Dios, parece un Dios desconocido como el que está en ese altar. Entonces dice, el pueblo ya es maduro en leyes, ¿no? Pero los judíos son tropiezo para el evangelio de Pablo, perdón. Está en Romanos 18, del 5 al 6, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se entregó por completo a la predicación de la palabra, proclamando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos le llevaban la contraria y lo insultaban, se sacudió la ropa y dijo, que vuestra sangre caiga sobre vuestras cabezas, yo soy inocente, desde ahora me iré con los paganos. O sea, Pablo prefirió ir a predicarle a los paganos, ¿ya? Porque los judíos prácticamente ellos estaban, era cerrada la banda, ¿no? Pero quiero ya digamos, recuerden que en el Antiguo Testamento lo había leído yo de que los judíos no debían salir a los otros pueblos. Pero como ellos fueron madurando, ya ellos respetaban era solo a Dios, ¿sí? Ellos montaban sus sinagogas en las otras ciudades, me lo permitía. En las sinagogas y adoraban era a Dios. Ya ellos ya dejaron de ser idólatras, ya no seguían los dioses de esos pueblos, sino que montaban sus sinagogas en estos pueblos para ellos hacer la oración a Dios. Bueno. Romanos 18 del 11 al 12 dice, y se detuvo allí 1 año y medio enseñando entre ellos la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se sublevaron a una contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Ven ustedes que ellos le hicieron la vida imposible a Pablito para enseñar la palabra de Dios. Dice en Hechos 12, del 1 al 4, dice, aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver esto les gustaba a los judíos. Llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los acimos. Le apresó, pues le encarceló y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que los custodiase, con la intención de presentarle él ante el pueblo. O sea, los judíos les gustaban cuando maltrataban a los cristianos. Eso hacían los judíos. Por eso les decía yo ahora, ¿cómo quedaron los romanos y cómo quedaron los judíos en el Nuevo Testamento? Pablo en Efeso, Romanos 19, de 9 al 10, dice, pero cuando algunos se obstinaban en no creer y desacreditaban el camino del Señor ante la gente, se apartó de ellos, hizo un grupo aparte con los discípulos y se puso a enseñar diariamente en la escuela de Tirano. Versículo 10. Esto duró 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, oyeron la palabra de Dios. Bueno, no todos los judíos eran incrédulos, muchos creyeron. Los romanos acogían la palabra. Aquí les hablo yo de que los romanos no se intimiden, no se angustien porque le digan romano, que católico romano, no. Dice Romanos capítulo 1 del 1 al 8, dice, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios, y esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las santas escrituras, se refiere a su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, o sea, María. Cuando nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de santidad ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder, de él, Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí hay algo importante. Hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para gloria de su nombre. Oiga lo que dice aquí. A estos pueblos pertenecen ustedes, los elegidos de Cristo Jesús,
que están en Roma. Ellos, mire, la persona por estar en Roma no deja de ser elegido de Dios. No dejamos de ser hijos de Dios, estemos donde estemos. El Señor dijo ir y predicar en todas las naciones. Él no dijo menos en Roma. Que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Hechos 28, del 14 al 16 dice: donde encontramos hermanos que nos instaron a quedarnos con ellos una semana. Desde allí nos dirigimos a Roma. Los hermanos de Roma tenían noticias de nuestra llegada. Nos salieron al encuentro en Foro, Apio y 3 tabernas. Pablo al verlos dio gracias a Dios y cobró ánimos en Roma, y vio romanos cristianos. Cuando entramos en Roma, a Pablo le permitieron quedarse en una casa particular con un soldado que lo custodiase. Sabel, estos son los dos versículos, los últimos versículos de Roma, el libro de los Hechos. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los paganos. Ellos sí que la escucharán. Esto lo destaca porque recuerden que los judíos no querían escuchar la palabra de Dios. Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas referentes al Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno. ¿En dónde? En Roma, hermanitos, en Roma. En Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, pues como has dado testimonio en Jerusalén acerca de mí, así conviene también que lo des en Roma. En ningún momento el Señor le dijo, él se le apareció en una aparición, dice así conviene también que lo des en Roma. Él no le dijo, no vaya a Roma, que es que allá es una ciudad de pecado. No, vaya en Roma. ¿Por qué? Porque Roma también se va a convertir siglos más tarde. Bueno, Jesús lo dijo en Mateo 24:29. Dice: después de estos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Hermanito, esto se lo digo porque aquí está hablando de esos dioses que tenían los pueblos paganos, los pueblos que los rodeaban al pueblo de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque más adelante, gracias a Dios y gracias a la iglesia, todos estos pueblos ya iban a ser cristianos, ya iban a cambiar sus costumbres por Cristo. Más adelante muchos pueblos declinaron la fe forzosamente. Eso ya es el siglo VI, ya, por los musulmanes, los islámicos. Bueno, aquí doy una reflexión. Recordemos que los pueblos paganos creían en muchos dioses que simbolizaban todas estas cosas, y todo esto lo cambiaron por Jesús. Ahora una conclusión. A la iglesia le costaba mucho sacrificio evangelizar a los paganos por sus creencias, pero los paganos fueron obstáculo, aunque hubieron muchos judíos que acogieron la fe. Hermanitos, hasta acá este video. Más adelantico voy, digamos, a incluir mucho la historia, a reforzar muchos videitos que he hecho, aunque es que he tenido muchas dificultades con el internet y no tengo mucho conocimiento para manejar esas aplicaciones, no tengo celular para grabar, me toca grabar así, pero yo lo hago con mucho amor. No tengo mucha tecnología, pero lo hago con mucho amor. Dios me los bendiga. Por favor, denle like, por favor suscríbanse, compartan, denle la mano arribita. Si ponen una manito para abajo, yo no me voy a enojar, pero por favor compartan, denle like
Suscríbanse, invite a sus amigos, amigas a que se suscriban. Más adelante vamos a hacer videos mejores. A la mano de Dios, Dios me los bendiga y me los guarde siempre.